Dicho esto, hermanos, quiero invitaros a que busquéis en vuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y 3. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, pero vamos a estar hablando también un poquito del capítulo 2. Es una historia, yo creo que es muy conocida, ¿eh? Los que traigáis la Biblia en papel la tenéis abierta ahí, los que la lleváis en el móvil, capítulos 2 y 3, y los tenéis ahí por la mano. Ahora vamos a leer el capítulo 3, pero antes vamos a tener unas reflexiones sobre el capítulo 2. ¿Recordáis? Primer libro de Samuel, capítulos 2 y 3. Primer libro de Samuel, capítulos 2 y 3. Recordamos la historia, ¿verdad? De Samuel, cómo Ana deseaba tener un hijo y no podía tener hijo. Y ella pide un hijo al Señor en oración y el Señor se lo concede. Y ella decide dar su hijo para el Señor y se lo lleva al sacerdote Elí. Y Samuel, desde bien pequeño, vive con el sacerdote Elí y el sacerdote Elí le está enseñando y le está guiando. Y en el capítulo 2 encontramos un contraste muy marcado en dos versículos seguidos, que son el 11 y el 12. Espero que lo tengáis ahí a la mano. Dice, y el niño, refiriéndose a Samuel, que era un niño, dice, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Eso dice el versículo 11. Y el versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fijaros qué contraste, ¿no? El niño servía al Señor y los otros, en palabras de hoy en día, podríamos decir, permitirme la expresión, eran unos bandarras. Luego veremos un poco lo que nos dice el texto, ¿no? Porque hay palabras que son interesantes de ver. Pero ¿qué hacían estos hijos de Elí? Ahí, si leéis luego el capítulo 2 en casa, lo podéis ver con detalle. Pero hacían algunas cosas que quiero destacar. Mirad, despreciaban las leyes sobre las ofrendas. Había unas leyes que establecían que cuando alguien llevaba una ofrenda, el sacerdote debía de quedarse una parte para el sostenimiento del sacerdote. Pero ellos, ¿qué hacían? Iban y cogían no la que les pertenecía, sino la mejor y la más grande que podían. Y se enriquecían con ello. ¿Sabéis qué consecuencia tenía esto? Que la gente, el pueblo, no quería ir al templo, no quería ir a ofrecer sacrificios. Esta era la consecuencia. Otra cosa que nos dicen que hacían los hijos de Elí, mantenían relaciones con las mujeres que estaban en el templo, relaciones sexuales. Se acostaban con ellas. Y así no solamente pecaban ellos, sino que hacían pecar a estas mujeres. En el versículo 13, el Señor dicta sentencia. ¿Y sabéis lo que dice de estos hombres? Dice que estaban blasfemando el nombre de Dios. Y busqué, ¿no? ¿Qué significa blasfemar? Lo busqué en el diccionario y me sorprendió, ¿no? Lo que decía, porque blasfemar se refiere a hablar. Dice, la blasfemia es una palabra o una expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Es decir, hermanos, fijaros, con nuestra boca podemos decir cosas preciosas del Señor. Y seguro que estos hijos de Elí eran sacerdotes. Seguro que decían cosas muy bonitas. Pero el Señor dice que con sus actos están blasfemando. Es como si estuviésemos con nuestra manera de vivir, podemos contradecir, y de hecho muchas veces nos pasa, nuestras palabras. Así es que lo primero que tenemos que vigilar, hermanos, que aprendemos hoy, es nuestro testimonio. Y especialmente
Tiene que ser siempre. No quiero decir con esto que nuestro testimonio tenga que ser distinto en distintos lugares. Siempre tiene que ser el mismo, pero especialmente cuando estamos reunidos, cuando estamos todos juntos como iglesia, tenemos que ser cuidadosos con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, con nuestros arranques a veces, que tenemos algunos, ¿verdad? De mal genio, cuando las cosas no van como nos gustan. Tenemos que ser cuidadosos, porque a veces hacemos como los hijos de Elí, que en vez de que la gente quiera estar con nosotros, se aleje. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Estos eran los hijos de Elí. Pero también el Señor, en el capítulo 2, vemos que el Señor también emite un juicio sobre Elí. Y le dice a Elí, ¿cuál era el pecado de Elí? ¿Sabéis cuál era el pecado de Elí? Y aquí es donde creo que va a incidir Margarita el sábado. El pecado de Elí es que honraba más a sus propios hijos que al Señor. Eso es lo que le dice el Señor. Has preferido a tus hijos a mí. Eso es lo que dice el Señor. También le dice, estás engordándote con lo que ellos roban. Con las ofrendas que ellos roban, tú te estás engordando, hasta el extremo que se nos dice que era un hombre muy grueso. Elí era el padre de estos hombres. Y a veces pensamos, ya eran hombres mayores, ya que les va a decir el padre, ¿no? A veces pensamos esto. Es el pensamiento de nuestra sociedad. No estoy tan seguro que sea el pensamiento bíblico, no estoy tan seguro que sea lo que nos dice la Biblia. Elí como padre seguía teniendo esa responsabilidad con sus hijos. Pero incluso si aceptamos esta idea de nuestra sociedad de que, bueno, como ya eran mayores y ya hacían su vida, Elí no tenía responsabilidad, pero Elí sí tenía una última responsabilidad, y es que él era el sumo sacerdote. Por lo tanto, él podía destituir, despedir, para que nos entendamos, a aquellos sacerdotes que no cumplían bien con su ministerio. Pero no lo hizo con sus hijos. No lo hizo. Así es que otra cosa que aprendemos aquí es que tenemos que disciplinar a nuestros hijos desde pequeños. Porque cuando son mayores ya, entonces la cosa es más difícil. Pero si lo hacemos cuando son pequeños, la cosa es más fácil. Me pregunto yo, ¿cómo podían aquellos hombres? No sé si os viene a la mente esta pregunta. ¿Cómo podían aquellos hombres, conociendo la ley, sirviendo, entre comillas, si me entendéis la expresión, en el tabernáculo, presentando las ofrendas, cómo podían vivir de esta manera, estando, de algún modo, estando tan cerca del Señor? ¿Cómo no podían darse cuenta de su pecado? ¿Cómo puede ser esto? Y me da a mí la impresión que ellos pensaban algo así como, bueno, pertenecemos a la familia de Aarón, somos herederos de la promesa del Señor. El Señor nos ha prometido que por siempre seremos sacerdotes. Así es que da igual lo que hagamos, que bueno, como tenemos la promesa del Señor, y el Señor tiene que corregir esta idea. ¿Sabéis lo que dice el Señor? Y esta es una idea que se va repitiendo a lo largo de todo el libro de Samuel. Dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En el capítulo 2, versículo 30, si lo tenéis ahí abierto. Las promesas de Dios, hermanos, nos encantan las promesas de Dios, ¿verdad? Pero las promesas de Dios siempre van ligadas a nuestra obediencia. Si no estamos siendo obedientes al Señor, no podemos aferrarnos a sus promesas. ¿Con qué, permitirme la expresión, con qué cara dura pensaban estos hombres que ellos tenían derecho a ser sacerdotes del Señor y a recibir toda la bendición que significaba eso, viviendo de esta manera? Pero es que nosotros a veces hacemos lo mismo. Este principio sigue vigente hoy en día. Hermanos, las promesas del Señor van ligadas
a nuestra obediencia. Eso es lo que nos dice la palabra. Dice, si vosotros sois infieles, Él sigue siendo fiel, pero esto no quiere decir que nos va a ir bien, sino que Él sigue siendo fiel a sí mismo, que Él sigue siendo fiel a sus promesas y que si nosotros somos infieles, tendrá consecuencias. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que podemos ser infieles y viva la pepa, ¿no? Como alguien me decía el otro día. Sigue vigente hoy en día. Este mismo principio que aquí el Señor le dice a Elí, luego más adelante Samuel lo va a aplicar a Saúl. ¿Recordáis la historia de Saúl, verdad? Oh, he sido ungido como rey. Saúl fue ungido como rey y ya pensó que con esto, pa'lante con todo, ¿no? Y el Señor le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia al Señor es más importante que venir, alabar al Señor, hacer culto. Todo eso está muy bien, pero el Señor prefiere la obediencia y eso es lo importante. A menudo como padres pensamos que tenemos que darles a nuestros hijos lo mejor y nos sabe mal si no les damos algo que nos piden, ¿no? Nos parece que tenemos que esforzarnos por darles todo, pero la enseñanza aquí es clara. Yo creo que todos lo entendemos. Lo que no enseñamos de pequeños, lo que no ejercemos cuando son pequeños, va a ser muy difícil. Y vamos creando personas engreídas, personas que no temen al Señor. Estos hombres no temían al Señor. Nos dice en el versículo 12, literalmente, lo que dice es que eran hijos de Belial. Y Belial también tuve que buscar un poco, ¿no? Indagar, ¿qué significa esto? Pues mirar, según el diccionario bíblico, en este caso, en el Nuevo Testamento y en los rollos del Mar Muerto, este término se usa como un nombre propio de Satanás. Fijaros lo que está diciendo. Estos hijos de Elí eran hijos de Satanás. Eso dice. El príncipe de los demonios y las tinieblas. Ahí en 2 de Corintios hay un versículo que habla de esto. Otro significado de Belial, el malvado, el indigno. En el Antiguo Testamento tenía un sentido abstracto para significar lo malo, lo perverso. Eso es lo que nos dice el diccionario bíblico. Bueno, hermanos, si los sacerdotes eran así, podemos imaginar cómo iba el pueblo, ¿verdad? Vale. Es así, ¿no? Y es en medio de estas circunstancias, es importante que tengamos en cuenta estas circunstancias, porque es en medio de estas circunstancias que encontramos esta historia de Samuel. Y cuando yo estudiaba un poquito este texto, me sorprende y veo, a ver, ¿cómo puede la misma persona, y es algo que también nos tiene que hacer reflexionar, cómo puede la misma persona hacerlo tan bien y tan mal? Porque Elí lo hizo fatal con sus hijos, los educó de tal manera, no los supo disciplinar y tuvo consecuencias. Pero con Samuel sí que supo. Y Samuel crecía en el Señor. Y Elí le enseñaba. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto, hermanos? Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a no confiarnos. Ya estoy haciendo las cosas bien. A menudo nos pasa. Ya estoy haciendo las cosas bien. Ya voy bien. No, esto nos advierte sobre esto. Podemos haber hecho muchas cosas bien, pero de golpe meterla. Y sabemos que el Señor no nos va a juzgar por todo lo que hayamos hecho bien, sino por lo que hacemos mal. Por eso vamos a ser juzgados. Así es que imaginad por un momento, Elí tiene esos hijos rebeldes. Dice el texto que Elí les decía, hijos míos, no hagáis esto, venga, portaros bien. Algo así.
hijos míos, portaros bien, que oigo de vosotros que van diciendo por ahí cosas. Haced el favor de portaros bien. Pero no había disciplina, era solo... A veces somos así los padres, ¿no? Pero entonces Elí ha criado estos hijos desobedientes durante toda su vida, pero ahora en su vejez el Señor le da un hijo adoptivo, vamos a llamarle así, en Samuel, que va a estar viviendo con él, que vive con él y que crece en los caminos del Señor, que sirve al Señor, que se dedica al Señor. Y es a través de este hijo, de Samuel, que el Señor le va a dar una última palabra de advertencia a Elí. En el capítulo 2 encontramos que hay un profeta que viene y le habla a Elí. En el capítulo 3 es el propio Samuel quien le da ese mensaje a Elí. Y de nuevo el problema de Elí era anteponer a sus hijos al Señor. ¿Son algo importante los hijos o no, hermanos? ¿Qué os parece? Son importantes, ¿no? Yo he oído muchas veces, muchas personas, incluso aquí lo he escuchado, ¿no? Mi familia es lo primero. Pero ¿pensáis que eso es bíblico? ¿Eso es lo que nos enseña el Señor? Cuidado que con esto no estoy diciendo que tengamos que odiar a la familia, que tengamos que despreciarla, que no tengamos que asumir nuestras responsabilidades para con ellos. No estoy diciendo esto, ¿eh? Pero lo que el Señor nos dice es que lo primero tiene que ser Él. Cuando a Jesús le preguntan ¿cuál es el primer mandamiento? Él no dijo, lo primero es la familia. No dijo esto. ¿Verdad que no dijo esto? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y gran mandamiento. Este texto lo encontráis en Mateo capítulo 22. Entonces Dios le dice a Elí, has puesto tu familia antes que a mí. Ese es tu pecado. Y en medio de estas circunstancias encontramos esta historia de hoy. Vamos a leer ahora sí. Como introducción ha sido un poco larga, no os preocupéis que el desarrollo no será tanto. Vamos a leer en el capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Fijaros, hijo mío, fijaros el cariño que le tenía. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo,
¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Qué os parece? Lo primero que nos llama la atención, dice, no había visión con frecuencia, no se escuchaba la voz del Señor. Pero claro, si hemos leído el capítulo 2, no nos sorprende ver con sacerdotes así, con el pueblo como iban, ¿cómo iba a hablar el Señor? A ver, no es que el Señor no hablase, es que no escuchaban, que es diferente. ¿No? Ese era el problema. Pero fijaros que ni siquiera Elí escucha. El sumo sacerdote, ni siquiera Elí escucha. Cuando el Señor le manda a un profeta, no hace nada. Y aquí, en este texto de hoy, le dice, el Señor es que haga lo que bien le parezca. ¿Sabéis? Nos puede parecer que son hermosas palabras, ¿no? Que está reconociendo soberanía del Señor, está reconociendo pues que, no sé, se está humillando de algún modo, pero no, hermanos, para nada, para nada. ¿Para qué decía estas palabras el Señor? Para que él hiciese algo. ¿Y qué hizo? Nada. Entonces, si me permitís la expresión, Jehová es, haga lo que bien le pareciere, que yo haré lo que me dé la gana a mí. ¿No? A veces es eso lo que hacemos. A veces hacemos eso. Más que confianza en el Señor, esto es fatalismo, ¿no? ¿No creéis? Tenía la oportunidad. Me impresiona ver cómo el Señor transmite a través de un niño las palabras a Elí. A todos nos gustaría oír, ¿no? Al Señor. ¿No? ¿Nos gustaría que el Señor nos hablase? Cuando el Señor habla, a veces no nos gusta tanto, porque yo no sé si a Samuel le gustó mucho lo que escuchó, ¿no? Dice que luego le daba temor tener que hablar con Elí, ¿no? Lo importante de la palabra del Señor, hermanos, no es que la escuchemos. Nosotros tenemos ventaja sobre Elí, sobre Samuel. Tenemos toda la palabra del Señor. La semana pasada, el mensaje de la semana pasada, nos habló de esto. Es suficiente, tenemos suficiente aquí. Ya estamos escuchando al Señor. Podemos escucharle. La cuestión es, queremos escuchar y aún más. Lo que escuchemos lo vamos a obedecer. Eso es lo importante. Porque si no, ¿para qué va a hablar el Señor? Pero fijémonos, hermanos, para ir terminando. Hemos estado viendo el problema que tenía Elí, pero vamos a fijarnos en la vertiente positiva del texto. Vamos a fijarnos en Samuel. Vamos a ver el ejemplo de Samuel. Mirad, lo primero que me llama a mí la atención es el servicio de Samuel. El servicio que hacía Samuel. Estaba durmiendo. Y cuando le llama el sacerdote, se levanta y va a ayudarle. Seguramente estamos hablando, pues era un hombre mayor, nos dice que se estaba quedando ciego, era seguramente normal, pues que necesitase ir al baño, que necesitase ayuda por la noche. Y por 3 veces Samuel se levanta y no oímos ninguna queja de Samuel. Bueno, ya está bien, oye, que me has llamado 3 veces, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Con el cachondeíto, ¿no? Ya está bien, déjame dormir. No oímos esto. Cada vez que iba, heme aquí, ¿qué es lo que necesitas? Vemos una vida dispuesta a servir. Al final del capítulo, no sé si os habéis dado cuenta, se nos da un pequeño avance de lo que será la vida completa de Samuel. Dice, y todo Israel, desde Dan
hasta Beer-seba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Quiere decir que él llevó la palabra que Dios le daba, la llevó por todo el territorio. En el capítulo 7 dice que Samuel estableció un circuito para repetir. Dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, todo el tiempo que vivió. No se jubiló. No se jubiló, sino que todo el tiempo que vivió estuvo sirviendo a Israel. Dice, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en estos lugares. Y después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar de Jehová. Cada año establecía un circuito y viajaba para enseñar al pueblo, para transmitir la palabra del Señor. Y eso empezó siendo pequeño. Samuel, Samuel, heme aquí, y acudía. Es algo que aprendió de pequeño, a servir. Y durante toda su vida estuvo sirviendo. Y ese servicio viene del deseo que él tenía de tener comunión con el Señor, o más bien como consecuencia de esa comunión con el Señor. Nos dice el texto que el sacerdote Elí dormía en su aposento, pero el niño Samuel dormía en el tabernáculo, dormía en el templo, dormía cerca del Señor. A mí me recuerda mucho esto al Salmo 84, lo recordáis, ¿verdad? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hoy en día no tenemos el templo, ni tenemos el arca ni el tabernáculo. En aquella época, aunque aquí dice el templo, se está refiriendo a un lugar espacioso, no se refiere al templo porque no se había edificado. Pero era, si recordáis, el tabernáculo que usaron en el desierto, ¿verdad? Ahora no tenemos todo eso. Pero nos está hablando de nuestra relación con el Señor, de buscar al Señor, de querer estar en su presencia. El otro profeta, el profeta Elías, decía, en cuya presencia estoy. Estaba en la presencia del Señor. ¿Es nuestro anhelo estar siempre en la presencia del Señor? El Señor estaba callado. Dice que no había mucha revelación. Pero cuando encontró a alguien dispuesto a escuchar, entonces sí hubo palabra. Y Samuel recibió muchas profecías y todas ellas las dio al pueblo. Vivimos una sociedad en Europa. Yo sé que muchos de los que venís de Latinoamérica os sorprendéis cuando vivís aquí. Vivimos una sociedad que no quiere escuchar a Dios. En Europa y especialmente en España no queremos escuchar hablar a Dios. Así es que Dios no habla. Si alguien no quiere escucharle, pues Dios no habla. Pero si nosotros queremos escuchar al Señor, si nosotros le buscamos, Él sí nos va a hablar. Él sí va a hablarnos. Otra de las cosas que me llama la atención es el cariño que Samuel tenía por Elí. Ese amor. Cuando recibe esa palabra, le sabe mal y no quiere transmitir esa palabra a Elí. Con todo, no se calló. Quizás sería lo que hubiésemos hecho muchos, ¿no? Intentar minimizar ese mensaje de Dios, intentar escurrir el bulto, intentar... No lo sé, ¿eh? Pero yo creo que Samuel, al dar estas palabras a Elí, está mostrándole su amor también. Está mostrándole su amor. Es una oportunidad para Elí de cambiar cosas. Y yo sé que muchos de vosotros, a veces el pastor os ha venido a decir algo. Pensar en Samuel. Pensar en Samuel. El que lo pasa peor en estos casos, ya os digo yo,
que no es el que escucha, sino que es el que habla. Es difícil decir a veces cosas. Así es que cuando el pastor o yo vengamos a hablar con vosotros, recibirlo como una oportunidad que el Señor os da de cambiar. No como, ya está aquí, el pastor viene a machacarme. Es una oportunidad que el Señor nos da de cambiar. Y lo hace a través de alguien que nos ama, hermanos. A través de alguien que nos ama. Dice el texto que Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que transmitió a Samuel. Es decir, todas las profecías que dio a Samuel, el pueblo pudo ver que se cumplían. Pero creo que el texto va un poquito más allá de esto. Yo creo que nos está hablando del compromiso de Dios con Samuel, pero también del compromiso de Samuel con Dios. Porque Samuel transmitía, Samuel fue obediente al Señor. Llevó a cabo todo lo que Dios le mandó. Incluso más adelante, en el capítulo 8, encontramos algo que me llama la atención, y es que Samuel se vio en la misma situación que Elí, que sus hijos pues también eran un poco bandarrillas. Lo podéis leer en el capítulo 8. Y así es que el pueblo va a hablar con Samuel y le dice, oye, tus hijos no son como tú, ¿eh? Así es que búscanos un rey. Ya no queremos que tus hijos nos gobiernen. Búscanos un rey. Y Samuel, ¿sabéis qué hizo? Buscó al Señor. Buscó al Señor. Y cuando el Señor le dijo, sí, dales el rey que piden. Adviérteles, pero dáselo. Samuel no priorizó en sus hijos. Aprendió la lección. Aprendió la lección. Así es que les dio a Saúl. Cuántas cosas que aprender, ¿verdad? Con este texto. La verdad es que es uno de esos personajes que nos apasionan. Si lo leéis, yo os invito a que continuéis leyendo la historia, porque hay mucho ahí. Pero quiero terminar con un último punto para animarnos, para que entendamos una última idea que creo que es muy interesante. Mirad, el Señor insiste en llamar a Samuel. Por 4 veces le llamó. No lo dejó estar. No me oye, no me reconoce. No. Porque el Señor mira al corazón. Mira al corazón. Este también es un versículo del libro de Samuel. Cuando el Señor le dice, ve a buscar al que será el nuevo rey, al rey David. Y llega allí a la casa del padre de David y dice, bueno, tiene que ser uno de tus hijos. Y ahí estaba el hermano Cachas, fuerte, grande, Como Saúl también era grande dice, tiene que ser este. Y el Señor le dice, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿sabéis el qué? El corazón. Y el Señor llamaba a Samuel y Samuel no entendía. También porque era un niño, ¿verdad? Y el Señor le llama otra vez y no entiende. Pero el Señor no lo dejó estar, porque él sabía del corazón de Samuel, dispuesto a servir, dispuesto a obedecer. Por eso insiste. Y esto nos lo podemos aplicar, hermanos. A veces el Señor nos pide que hagamos cosas que no sabemos cómo hacerlas. ¿Es verdad o no? A veces el Señor nos pide que hagamos cosas y no sabemos cómo. ¿Recordáis, no? Por ejemplo, la historia de Gedeón. Coge 300 soldados y ves a luchar contra aquel enorme ejército. Señor, ¿y esto cómo lo hago? ¿No? Señor, se está haciendo de noche. Mándales a casa. Darles de comer. ¿Perdón? Que son 5.000. Oye, que si estuviésemos trabajando un año,
no ganaríamos para darles de comer hoy. Dadles vosotros de comer. No, a veces nos sentimos así, ¿no? Pero el Señor insiste. Samuel, Samuel. Y Samuel no escuchaba. Pero el Señor veía el corazón. Y lo mismo con nosotros, hermanos. Si nuestro corazón está dispuesto a servir al Señor, el Señor nos dará los dones, nos dará lo material que nos haga falta, nos dará esas capacidades. Si el Señor nos pide algo, lo que Él quiere es un corazón dispuesto a servir y a obedecer. Todo lo demás lo pone Él. Así es que confiemos en el Señor. Y cuando el Señor nos llame, heme aquí, Señor, dispuesto a obedecer. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.